contra el lavado de dinero, en el artículo 23 menciona la creación de un fondo para ayudar financieramente a algunas actividades que van en beneficio de la sociedad, pero no menciona quién va a ser su supervisor o administrador o ente que lo va, como digamos, a auditar. ¿Se considera como un vacío de ley? Bueno, yo creo de que está bien la observación, pero no es que exista un vacío de ley. Si nosotros revisamos pues todo el contexto de la ley, la unidad de investigación financiera, UIF, ha sido creada en la Fiscalía General de la República. Es un departamento de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, ese fondo, esa administración, esa contabilidad, esa auditoría es de la Fiscalía General de la República. O sea, ellos ahí tienen, dentro de como un departamento, tienen un fondo especial que nace de los fondos del presupuesto de la Fiscalía. Y ellos tienen su contabilidad, tienen sus auditores y todo. Definitivamente la ley no lo dice, pero es porque es implícito, que depende de la Fiscalía, de todo lo que es lo administrativo de la Fiscalía. Licenciado, como auditor externo y con su experiencia, cuando se determina en el desarrollo de su trabajo como auditor, actividades correspondientes al lavado de dinero, ¿cuáles son las acciones que debería tomar el auditor externo? Bueno, yo solo entendería en el caso que yo identifico la existencia de. Bueno, como les dije a un inicio, nadie de la empresa privada está obligada a señalar el delito de lavado, porque no existen las pruebas para decir, ni tampoco tenemos la fuerza o la autonomía para dictar este es un lavador. Lo que sí estamos obligados es a identificar y sobre todo a prevenir, identificar y reportar la existencia de operaciones inusuales o operaciones sospechosas. En este punto les comento lo siguiente. Con las últimas investigaciones que se han hecho y que ha divulgado la Organización de las Naciones Unidas, en los casos de Parmalat, de Hayo, Baninter, me refiero a estafas internacionales, Parmalat, el caso de Enron. En todos esos casos, si nosotros investigamos, yo con gusto les puedo proveer literatura, y basta meterse a internet y buscar, ahí aparecen, por ejemplo, aparece una firma, Ernst & Young. La Ernst & Young, que es una firma mundial grandísima, aparece, ellos fueron auditores, si no me equivoco, de Delphi, digamos. Entonces ellos en honorarios de auditoría en el año cobraron aproximadamente como 17 millones de dólares de honorarios de auditoría, y de consultorías cobraron como 54 millones. Y así aparece también la Price, aparece también la PIC, Margaret Mitchell, aparecen todas esas firmas que cobran sus honorarios, pero cobran mucho más en honorarios de auditoría, en consultoría. Empresas en las que se descubrieron esos grandes casos. Entonces viene la reflexión, bueno, ¿y dónde estábamos los auditores? ¿Verdad? Entonces uno, obviamente antes no existía la ley, y hoy para esos casos ya existe Sarbanes-Oxley, que regula básicamente a las firmas de auditoría, y ellos ya a ese nivel, en ese entorno internacional, ellos ya tienen que cumplir ciertos requisitos que antes no tenían. ¿Ya? Entonces, igual aquí en El Salvador, o sea, nosotros aquí tenemos una ley del ejercicio de la ley reguladora del ejercicio de la custodia pública, y además
dependiendo de la industria que nosotros estemos auditando, también va a haber una ley. Pero sobre todo hay una ley que es la ley contra el lavado de dinero y activos, ¿verdad? Y en ese punto la ley no dice específicamente los auditores tendrán estas y estas y estas obligaciones. Entonces en ese punto no tengo por qué obligarme a algo. Por eso les decía que en convenciones internacionales en las que yo he asistido se ha tocado el tema del lavado de dinero, y es más un tema de conciencia social, profesional. Si yo hago un trabajo y yo, en mi caso personal, como no hay regulación, no puedo darle una respuesta concreta, pero sí les digo, en lo personal, si yo observo que hay operaciones sospechosas, yo las reporto en mi dictamen como hechos relevantes. Yo la reportaría. ¿Por qué razón? Y si tuvieran incidencia en los estados financieros, yo lo incluyo en el dictamen. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque a mí no me va a gustar que salga publicado un balance donde aparece mi firma y a los días sale esa misma empresa en un escándalo financiero y no se advierte ninguna responsabilidad de nosotros, los auditores. Entonces es una cuestión de la que sí yo creo que hay que trabajar mucho más. O sea, ahí sí puedo hablar de un vacío de ley, el hecho de que no hay un papel predominante en este tema con respecto al ejercicio de nuestra profesión. Y tiene razón, porque me contrataron para dar una opinión sobre la razonabilidad del estado financiero. Y nosotros en nuestras ofertas ponemos que nuestra auditoría no tiene por objeto detectar fraude, como que si fuese una auditoría exclusiva para detectar fraude. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado financiero sobre la base de pruebas objetivas y suficientes. En ese punto, si me contrataran exclusivamente, mire, nosotros creemos, nosotros sospechamos y quiero que usted nos investigue. Entonces ese ya sería una auditoría forense, que ya es otro tema. Bueno, esta ha sido la exposición del grupo número 10, agradeciendo pues de antemano al licenciado Willy Pérez. Esperamos haber pues aclarado algunas dudas sobre este tema tan delicado que es el lavado de dinero. Nuestra compañera Ruth Abigail fue la que estuvo filmando el video, por esa razón no va a aparecer en este, pero sí estuvimos todos del grupo 10. Cualquier duda que tengamos, sugerimos, ahí está la ley de contra el lavado de dinero en su reglamento, tema muy delicado, pero a la vez como contadores públicos que seremos, es muy importante. Buenas noches y muchas gracias.